Buenas noches, Dios le bendiga a todos los que van a ver este video en vivo en los próximos días. Bueno, estamos por aquí compartiendo una enseñanza muy importante. Vamos a hablar bajo el tema disensión es igual a división. Nosotros normalmente hay personas que no saben lo que es una disensión. Y cuando nosotros no sabemos qué es una disensión, el enemigo se mete encubiertamente en la familia. Y nosotros tenemos que procurar levantar una descendencia al Padre. Y para levantar una descendencia al Padre tenemos que hacer lo que dice el Padre y velar. Pero una de las cosas en que poco se vela es sobre la disensión. ¿Qué es una disensión? Para empezar, disensión viene siendo oposición, contrariedad, división interna. Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son aprobados. O sea, podemos hablar de que una disensión viene siendo una división interna, viene siendo una oposición, contrariedad entre grupos de familiares. Eso es lo que hace normalmente el enemigo, siempre busca que haya una disensión. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que la disensión viene siendo como una división interna. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo hago yo para evitar la disensión? La disensión, uno tiene que orar para que Dios nos ayude, nos diría, pero la disensión se puede evitar. O sea que cuando nosotros como familia, nosotros podemos estar en una parte, en una casa, y de repente yo compro, por decir algo, yo compro un refresco. Otro hermano compra un refresco. Entonces, si yo compro mi refresco, yo lo meto en la nevera y yo digo a todos los familiares que están ahí en la casa: ese refresco es mío, nadie toque ese refresco. Entonces yo ahí estoy creando una disensión, porque todos nosotros cuando estemos en una casa, nosotros tenemos que ser iguales, nosotros tenemos que estar compartiendo la misma cosa. Entonces cuando yo compro un refresco y lo meto en la nevera y yo digo: esa nevera, ese refresco que está en esa nevera, ese refresco es mío, está mi hermano, está mi hermana, está mi papá y está mi mamá. Entonces yo digo que ese refresco es mío. Entonces yo estoy provocando una disensión en la familia. Ahora viene mi hermana y mi hermana compra una pizza o compra una pizza y dice: bueno, esa pizza que está en la nevera es mía. Entonces ella también está causando una disensión. De repente viene la mamá y dice: bueno, yo compré una torta y la torta que está en la nevera, la torta es mía. Entonces vemos que en esa casa hay una disensión que la gente no se da de cuenta, pero esa es la antesala a la división. Cuando Satanás quiere hacer algo, dividir una familia, Satanás no va a meter la división de una vez. Satanás va a meter la disensión. O sea, disensión va a ser una división interna. Y entonces la gente pasa por alto eso. Entonces la gente, los hermanos en la casa empiezan a hacer cosas diferentes. Entonces eso quiere decir que cuando el papá, la mamá o el hermano actúan de forma diferente y ellos empiezan a ser egoístas, a comprar cosas personales para ellos y no lo están compartiendo con los demás familiares en la casa, usted está provocando una disensión. Entonces esa disensión va a provocar una división. Entonces va a haber problemas en el hogar. El papá se va a molestar con el hijo: ¿por qué tú compraste ese refresco y no me diste? La mamá se va a molestar. Entonces eso va a causar una disensión en la familia y por ende eso va a causar una división. Y entonces donde de repente el hermano se molesta, se quiere ir de la casa, el papá se molesta y crean esa disensión. Entonces eso es lo que utiliza el enemigo para destruir la familia. Entonces hemos visto como muchas personas están en la calle, drogadictos, prostitutas, homosexuales,
están en la calle y ellos no se fueron de la calle porque quisieron irse. Una de las causas que ellos pudieron haberse ido de la casa es porque Satanás metió en la casa una división interna, una disensión. Entonces la gente no se da cuenta, entonces la gente no sabe qué es disensión. Entonces cuando yo compro algo en mi casa, yo tengo que compartir con todos mis familiares, porque cuando usted no lo hace, usted le está bien abriendo una puerta al enemigo. O de repente estamos en una casa y yo llego y pongo una pared en la casa y yo divido la casa. Entonces no, esta parte que está aquí es mía, esta parte que está acá es mía. Entonces se crea una división interna, una disensión interna en la casa, y eso crea una división. Entonces por esa causa hay muchos hijos que se van de la casa, muchas personas no quieren llegar a la casa y se crea un problema en la familia. Saludos, William José. Entonces eso crea un problema en la familia. Entonces la familia dice, bueno, yo hago esto, yo compro aquello, y lo compran a personal, hermano. Y esa es una de las causas que está provocando mucho deterioro en la familia. Entonces nosotros debemos de levantar una descendencia a Dios, pero para levantar una descendencia a Dios tenemos que sacar a la luz las altimañas del enemigo, y entonces eso es lo que mete. Entonces usted tiene que darse de cuenta, mi querido hermano y hermana, usted que va a ver este video, que usted tiene que darse de cuenta que usted tiene que tener amor, usted tiene que tener compañerismo en la casa. Si yo vivo con mi familia, yo no puedo comprar algo para mí solo y meterlo en la nevera, un refresco, no, ese es mío, no, hermano. Eso está causando una disensión, y eso quiere decir que en el futuro eso va a causar una división en la familia, y entonces va a crear conflicto en la familia, va a crear división, y nosotros tenemos que ser sabios, porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. O sea, mira lo que viene a hurtar, matar y destruir. Y él se mete encubiertamente en los hogares y no nos damos de cuenta. No nos damos de cuenta que estamos siendo influenciados por el enemigo, porque creemos que eso, el que yo compre mi refresco y yo lo meto en la nevera y diga, ese refresco es mío, no pasa nada. O que yo diga, no, esa pizza es mía y esa torta es mía, no pasa nada. Pues hermano, sí pasa. Sí pasa. Usted tiene que ser sabio. Y porque el enemigo está tomando terreno en nuestros familiares, en nuestros hogares. Entonces, si algo entró a la casa, eso tiene que ser para todo, porque eso está provocando una disensión y eso va a ser una división. Entonces, la disensión va a ser la antesala a la división. Por eso que la Biblia dice en 1 Corintios 11, 19, dice que es preciso que entre nosotros haya disensión. O sea, va a haber una disensión en la familia, va a haber una disensión en la iglesia, pero nosotros tenemos que ser sabios, porque Dios nos dio a nosotros sabiduría. Entonces, cuando yo identifico eso, o sea, yo estoy en mi casa y veo que mi hermano o un familiar mío o alguien que vive conmigo compra un refresco y lo mete en la nevera, y de repente le dice, no, ese refresco es para mí y para más nadie. Entonces yo debo de ser sabio y decir, bueno, aquí el diablo se está metiendo en mi hogar. Aquí el diablo lo que quiere es causar una división y que todo el mundo se vaya. Nada más con que usted identifique que la persona compró un refresco y dice que es el refresco de él, o compró una torta y dice que la torta es de él. Entonces esos son antesalas a una división, hermano. Yo le estoy diciendo esta cosa porque usted tiene que entender que es división. Durante muchos años se nombra la palabra disensión en la iglesia. Jesús habló de la disensión, Pablo habló de la disensión, pero nosotros no buscamos qué significa la palabra disensión. Pero cuando yo investigo y yo me doy de cuenta que la palabra disensión es una oposición y viene siendo como una división interna. Significa que la división no es externa, es interna. Entonces yo estoy dividido en mi familia porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo no quiero compartir, el otro hermano quiere hacer las cosas a su manera, tampoco quiere compartir, y entonces eso ha causado una división interna. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser sabios, porque esa es una de las causas los cuales el enemigo se mete en los hogares y de repente los hijos se van a la calle, la hija se va a la calle y entonces se crían en la calle. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes no se han ido de los hogares porque ha habido una división interna? Bueno, yo no me entiendo con mi papá, no me entiendo con mi mamá, no me entiendo con mi hijo. No, cuando un hijo o una hija o alguien se va de la casa es porque ha habido, escúcheme bien, hermano, una disensión. Y después de la disensión va a entrar la división. O sea que disensión es igual
a división. Lo que pasa es que la disensión está encubierta y como nosotros no hemos identificado que es una disensión, entonces el diablo se mete en la casa y destruye la familia. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en eso. Y otro punto también, la disensión en los matrimonios. Cuando una esposa y un esposo tienen que los dos estar de acuerdo. Si la esposa dice, bueno, yo lo que gano es mío, la esposa dice, yo lo que gano es mío, y el esposo dice, yo lo que gano es mío, ahí hay una disensión, hermano, ahí hay una división interna, lo cual en los próximos años puede causar una división, esa pequeña disensión. Por eso que el esposo dice, bueno, entró esto, mi amor, ¿qué vamos a hacer con esto que entró? La esposa dice, mi amor, entró esto, ¿qué vamos a hacer con este dinero que entró? Este dinero es de los dos, tanto el que entra a la esposa como el que entra a la esposa. Ahora, cuando el esposo dice que ese dinero es mío, o la esposa dice que ese dinero es mío, y ellos por separado compran algunas cosas y dicen, esto es mío, ellos están causando una disensión. Y esa es la antesala a la división en el matrimonio. Entonces, por eso que la Biblia dice, ¿verdad?, que ya no son dos, sino son una sola carne. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que ser entendidos, y la Biblia dice que mi cuerpo perece por falta de conocimiento, y un pueblo sin entendimiento dice que caerá. Ahora, si la esposa llega y dice, esto es mío, y el esposo dice, eso es mío, es el enemigo, ustedes le están abriendo una puerta al enemigo para que el enemigo entre en el matrimonio. Porque eso está siendo influenciado por el enemigo, por la disensión, que disensión es igual a división. Entonces, nosotros hemos entendido que durante muchos años hemos escuchado la palabra disensión, de hecho Pablo la hablaba a Jesús, pero el desconocimiento de saber qué es una palabra, qué significa la palabra disensión, ha hecho destrozos en la familia, ha destrozado matrimonio y ha destrozado también iglesia, lo cual yo me voy a ir ahorita a la tercera parte, que es la iglesia, pero ahorita estoy en el matrimonio. Ya hablé de la disensión en la familia, ahora voy a hablar de la disensión en el matrimonio. Entonces, eso que usted lo ve tan pequeñito así, como que la esposa dice, esto es mío, este sueldo es mío, este dinero es mío, y el esposo dice, esto es mío, entonces ahí está causando una disensión. ¿Por qué? Porque ahí tienen que estar unidos. Lo que entró a la casa es de los dos, es para la familia, mi amor. Vamos a gastar esto en esto, vamos a gastar esto en aquello, pero tiene que haber un amor, y eso va a hacer que no entre una disensión. Entonces, la disensión, hermano, está causando destrozos en la familia. La disensión está causando una división en la familia, está causando una división en los matrimonios, y el diablo se ha metido en los hogares y no hemos podido identificar cómo se ha metido. O sea, el diablo se mete, y cuando el diablo llega y dice el diablo llega y se mete en un hogar, causa destrozo. De repente, cuando una persona, un hijo se quiere ir de la casa o se separa un matrimonio, no es que fue de la noche a la mañana, mi querido y apreciado hermano, es que hubo una disensión y usted no supo identificar la disensión que hubo en su familia o hubo en su matrimonio, y eso ha causado que haya una división, una fractura, una rotura en la familia, y haya destrozado una familia y se haya dividido una familia. Pero nosotros tenemos que ser sabios, ya nosotros identificar qué es disensión. Nosotros decimos, no vale, el diablo quiere dividir mi familia, entonces, pero yo no se lo voy a permitir. El diablo quiere dividir mi matrimonio, pero yo no se lo voy a permitir. Entonces usted tiene que entender que usted tiene que ser sabio. Todo lo que entra en el hogar debemos compartirlo entre todos, porque se le está abriendo una puerta grande al enemigo, y él no está jugando como quien diríamos carrito. La Biblia dice que él viene a hurtar, a matar y a destruir. Entonces usted tiene que ser sabio. Nosotros tenemos que ser sabios, hermano, y no podemos abrir la puerta al diablo. Si usted hace esto, ¿verdad? Si usted compra las cosas en su hogar, usted compra un refresco y dice, este refresco es mío, y el otro hermano compra una torta y esa torta es mía, y la mamá compra una pizza, esa pizza es mía. O sea, hay una disensión. Y eso que ustedes hacen en sus hogares va a causar una división. El hijo se va a querer ir de la casa porque no soporta al otro hermano, y el otro yo me voy a vivir alquilado. Hermano, ¿por qué pasan esas cosas? Porque nosotros no hemos podido identificar qué es una disensión. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros ya a estas alturas, en los caminos del Señor, ya debemos saber qué es disensión. Entonces usted tiene que estar preparado, mi querido y apreciado hermano, ¿verdad? Identificar la disensión para que el diablo no destruya nuestra familia ni destruya los matrimonios. Tenemos que identificar la disensión.
Cuando nosotros hablamos de disensión, ¿quién es el principal precursor o quién es el principal activista de la disensión? Satanás. Él es el precursor. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, habla de que Satanás era un querubín, ¿verdad? De que él era como el encargado de la oración del Señor. Y él ahí provocó, claro, la Biblia no lo registra así como yo se lo voy a explicar, pero Satanás causó una división en el cielo. Pero Satanás no fue que causó la división y llegó y le dijo a los ángeles, ángeles, vamos a dividir el reino, vamos a dividir el cielo. Y llamó a un ángel, mira, vamos a dividir el cielo. No, Satanás, claro, no lo dice la Biblia. Yo estoy explicando esto que no lo dice la Biblia, pero antes de la división vino una disensión. Porque la división no va a venir sin antes una disensión. Y yo imagino que Satanás podía haberle dicho, mira, nosotros dentro de tanto tiempo vamos a planificar un plan en contra de Dios, porque yo me quiero quedar con el reino, yo quiero que Dios no gobierne más el cielo, y yo voy a ser el que va a gobernar el cielo. Satanás planificó una disensión, y Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. O sea que Satanás fue astuto, y Satanás fue y influenció a los demás ángeles, y esos ángeles se rebelaron en contra del Señor, y allá hubo una batalla fuerte en el cielo, porque Jesús dijo que él vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces Satanás se metió encubiertamente y se sigue metiendo encubiertamente, porque esos mismos espíritus que estaban que fueron causantes de la rebelión en el cielo, esos mismos espíritus fueron arrojados con Satanás a la tierra, y esos mismos espíritus, así como causaron la disensión, la división allá en el cielo y se querían apoderar del cielo, Dios los arrojó a la tierra, y ellos están aquí para causar disensión y dividir la familia, dividir los matrimonios y dividir las iglesias. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser muy sabios en esto. No podemos permitir y abrirle la puerta al diablo para que el diablo se meta en nuestros hogares con esas pequeñas cosas. No podemos. Usted tiene que ser sabio y no permitir que la disensión entre en su casa. Porque si la disensión entra en su casa, va a ser la antesala a la división. Y en los próximos años, esa pequeña disensión que usted permitió que entrara en su casa va a causar una división en el hogar o en los matrimonios. Así que, hermanos, necesitamos tomar precauciones en esto. Nosotros necesitamos ser sabios y pedir al Señor que nos dirija en todas las cosas, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ahora voy a hablar de la división en la iglesia. Normalmente hemos escuchado de iglesias que han sido divididas, iglesias de 100 personas, de 500 personas, iglesias de 1000 personas, 2000, han sido divididas, destruidas. No queda nada de iglesia. Entonces yo he escuchado de que muchas iglesias han sido divididas. Pero una de las cosas que normalmente el pastor debe identificar es que no hubo una división de una vez. Hubo primeramente una disensión, lo cual el pastor, el líder, la pastora no supieron identificar que antes de una división hubo una disensión. Entonces, cuando yo identifico la disensión, yo estoy parando la división en la iglesia. Porque Satanás no va a dividir la iglesia si antes no crea una disensión. Entonces, no, yo debo ser sabio como pastor, yo debo de ser sabio como pastora, como ministro del Señor, para identificar una disensión. Entonces, durante mucho tiempo el diablo ha causado desastres en la iglesia, ha dividido iglesias, hermano, y esto uno tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque cuando se divide una iglesia, se destruyen ministerios, se destruyen familias, se destruyen jóvenes, porque la gente se va al mundo, no quieren ser cristianos, los inconversos se burlan, y dicen, oye, mira cómo se va a dividir una iglesia. Lo que pasa que nosotros, por no haber escudriñado la escritura y no haber investigado qué significa disensión, le hemos abierto las puertas al diablo en la iglesia y ha destruido iglesias. Mano, cantidades de iglesias a nivel mundial han sido destruidas, han sido divididas. Entonces uno llega y dice, yo me voy con un grupo y va y funda otra iglesia allá. Y eso es lo que quiere el diablo, porque cuando una persona se va de una iglesia a fundar otra iglesia y no es la voluntad del Señor, se va en división, eso no va a crecer jamás. No va a crecer porque se va en división. Ahora, ojo con esto, ministro. Ahora, ¿qué debo hacer yo para identificar una disensión en la iglesia? Parece que fuera difícil, pero no es difícil, es fácil.
Porque ya es fácil, ¿por qué? Porque usted ya sabe qué es disensión. ¿Qué significa disensión? Disensión es oposición, contrariedad y es una división interna. Ejemplo, yo llego y yo soy pastor de una iglesia. Yo tengo 5 líderes o 10 líderes. Y entonces yo escucho que un líder está pensando diferente a la visión que Dios me dio como pastor. El líder está diciendo, mira, esto se debe hacer así. Y de repente yo también escucho o alguien me dice, mira, por allá está Juan hablando de esto, que esto no es así, que esto no es así. Y usted escucha los comentarios de que le llegan al oído de que hay varios líderes o varias personas, varios hermanos hablando de situaciones de la iglesia opinando diferente a la visión del pastor, hablando mal del pastor, hablando de esto. Ahora, ¿qué identifico yo ahí? Que hay una disensión. Que el diablo está planificando dividir la iglesia. ¿Cuál es mi deber? Yo tengo que hacer las correcciones. ¿Me entienden? Tengo que hacer las correcciones, orar. Tengo que hacer las correcciones, ayunar. Y tengo que estar precavido cuando eso pase. Porque la división, hermanos, no la causa un nuevo creyente. Las divisiones en la iglesia la causan personas ya de líderes. Absalón, Adonías, sumo sacerdote Abiatar, Joab, fueron hombres cerca de David y ellos causaron división en el cerco de David. En el reinado de David ellos causaron división, fueron personas cerca. Entonces yo como líder, yo tengo que identificar la disensión. Si yo logro identificar la disensión, yo le estoy parando en seco el fuego al diablo y el diablo no me va a dividir la iglesia. Pero yo tengo que saber qué es disensión, porque si yo no sé qué es disensión, yo no voy a saber qué está operando en los demás hermanos. Entonces los demás hermanos pueden estar influenciados por un espíritu de división, pero como les dije, el espíritu de división no se va a manifestar, se va a manifestar el espíritu de disensión primero para causar la división. Entonces, este consejo que yo les doy a ustedes, mi querido y apreciado hermano que ven este video, es para que usted tome las correcciones de que en su hogar sea sabio, seamos sabios nosotros. No abramos puerta al enemigo para que causemos disensión en el hogar. No abramos puerta al enemigo para que cause división en el matrimonio. Y no abramos puertas al enemigo para que cause división en las iglesias. Hermano, ¿cuánta división no ha habido en la familia? Bastante. ¿Cuánta división no ha habido en los matrimonios? Bastante. ¿Cuánta división no hay en la iglesia? Cantidad de iglesias han sido divididas. Pero si nosotros sabemos qué disensión, eso no va a pasar, hermano. Así que el consejo en esta noche es esa. Lo que Dios ha puesto en mi corazón de enseñar hoy en esta transmisión en vivo es que cuidemos nuestra familia, cuidemos el matrimonio, cuidemos la iglesia. Porque si nosotros no velamos en esto, iglesias de 10 años, 15 años, 20 años han sido divididas. ¿Pero por qué han sido divididas? Porque entró la disensión y no nos dimos de cuenta de que entró la disensión y eso causó una división. Entonces nosotros al saber qué es disensión, porque normalmente la gente escucha hablar de la palabra disensión, pero no sabe qué significa disensión. Entonces cuando usted sabe qué es disensión, usted dice, no, yo aquí no voy a permitir que esto me pase. Yo voy a cuidar mi familia, voy a cuidar mi matrimonio, yo voy a cuidar mi iglesia, que el diablo no me divida mi familia, no me divida mi matrimonio y no me divida mi iglesia. O sea que, por eso que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y un pueblo sin entendimiento caerá. Ahora, una pregunta, una familia o un matrimonio o la iglesia fue dividida por falta de oración, no, porque oró bastante. Fue dividida por ayuno, no, porque se ayuna bastante, se ora bastante. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué hubo una división en mi familia? ¿Por qué hubo una división en el matrimonio? ¿Por qué hubo una división en la iglesia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no velamos. Y no se trata de que usted ore o no ore. Usted puede hacer 21 días de ayuno. Usted puede durar 8 horas orando de rodillas, 7 horas orando de rodillas y orar todos los días 7 o 8 horas. Personas lo hacen.
Pero muchas veces a esas personas se les divide la iglesia. Muchas veces a esas personas, a nosotros se nos puede dividir la familia, se nos puede dividir el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo puedo orar. Esa es una guerra espiritual que yo hago. Yo puedo ayunar, esa es una guerra espiritual que yo hago. Yo puedo leer la Biblia, esa es una guerra espiritual que yo hago. Pero si yo no tengo conocimiento, yo le estoy abriendo puertas al enemigo. Y yo puedo orar y ayunar y leer la Biblia y congregarme y visitar y hacer todo lo que quiera. Pero si yo no tengo un conocimiento de lo que es disensión, yo le estoy abriendo la puerta hacia el enemigo para que el enemigo entre y me divida mi familia, me divida mi matrimonio y me divida mi iglesia. Entonces usted tiene que tomar apunte en esta enseñanza cuando usted la vea, porque esta enseñanza va a quedar grabada, va en Facebook, va a estar durante 30 días, yo la paso para mi canal en YouTube. Entonces usted tome apunte, usted disensión fácil de identificar. Después de usted haber visto esta enseñanza, usted aprende qué es disensión. Usted va a identificar la disensión en la familia, va a identificar la disensión en el matrimonio y va a identificar la disensión en la iglesia, así como se lo expliqué ahorita. Entonces, usted no va a permitir que el diablo se meta. Entonces, usted cree que nosotros, yo creo que, mira, nosotros oramos bastante, la iglesia ora bastante, la iglesia ayuna bastante. O sea, hay iglesias que oran y ayunan y leen la palabra, se congregan. Pero ¿por qué pasa una división? Una división en la familia. ¿Por qué pasa una división en el matrimonio? ¿Y por qué pasa una división en la iglesia? Porque hay una disensión, una división interna. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, mi hermano. Nosotros no podemos permitir que el diablo destruya nuestra familia. No podemos permitir que el diablo destruya su matrimonio. No podemos permitir que el diablo destruya la iglesia. No lo podemos permitir. Pero para eso no se trata de que usted ore, de que usted ayune. Se trata de que usted tome las correcciones necesarias. Y usted puede estar en una casa. Y en esa casa usted tiene que tomar en cuenta que es disensión. Y dice, esto es disensión. Fácil de identificar. Después de haber usted escuchado esta enseñanza, usted va a identificar la disensión. Cuando alguien llega, lo voy a explicar otra vez. Cuando alguien llega y de repente compra un refresco y lo mete en la nevera y dice, ese refresco es mío, y de repente la hermana dice, compra una pizza, esa pizza es mía, de repente la mamá compra una torta, esa torta es mía. ¿Qué está pasando en ese hogar? Esa es disensión, hermano, porque no hay un acuerdo, no hay una oposición. Yo debo de compartir con mis familiares, y eso es lo que ha causado que muchos de los jóvenes se vayan a la calle, muchos de los familiares se vayan de las casas y se vayan a vivir alquilados, porque el diablo, él se mete en las casas astutamente y no hemos podido identificarlo. Entonces él está haciendo esguace, como que dice esguace en nuestra familia. Uno tiene que tomar eso para que el diablo no tome terreno en nuestra familia. Y entonces, si nosotros logramos identificar la disensión, le estamos dando un golpe duro al diablo, duro, para que él no destruyera nuestra familia. Porque mire esto, ¿usted cree que esto no es importante? Es mejor que nosotros tomemos las correcciones ahorita, en este momento, antes de que el diablo destruya nuestra familia, antes de que el enemigo destruya el matrimonio y antes de que el enemigo destruya una iglesia. ¿Sabe qué da dolor? Que después que se haya construido una familia, de repente el hermano se vaya para otro lado, haya esos problemas, un matrimonio de tantos años se destruya por una disensión, o una iglesia de 15, 20 años, la iglesia ha sido destruida por una disensión, porque nosotros como líderes no supimos identificar una disensión. Bueno, eso pasa. Cantidades de iglesias han sido destruidas, familias destruidas, matrimonios destruidos, porque el diablo no te va a destruir el matrimonio así y lo va a causar. Él dura meses y años metido encubiertamente en la familia, en el matrimonio y en la iglesia, y el diablo está metido y no nos damos de cuenta. Pero cuando usted sabe que es disensión, usted lo identifica y dice, no, pues el diablo lo que quiere es destruir mi familia, el diablo lo que quiere es destruir mi matrimonio, el diablo lo que quiere es destruir la iglesia, y yo no se lo voy a permitir. Entonces, hermanos, debemos ser muy sabios en esto. Tome las correcciones, tome los apuntes, mi hermano, para que el diablo no destruya. Siempre usted identifique eso para que usted vea que va a ganar el terreno del enemigo. Porque normalmente, yo digo esto con mucho respeto, yo siempre pensaba que al diablo se le cerraba la puerta, que era oración, ayuno, estudio la palabra y congregarme. Yo puedo hacer esas 4 cosas. Oro, ayuno, estudio la palabra y me congrego. Qué chévere. Hago esas 4 cosas. Pero yo no sé qué es disensión. No sé qué es disensión. Y el diablo se me mete porque yo no sé qué es disensión.
Y resulta que cuando yo me voy a dar de cuenta, ya el enemigo ha destruido mi familia, ha provocado fracturas en mi matrimonio, ha provocado fracturas en la iglesia y ha destruido la iglesia porque yo no sabía que era disensión. Y yo con mucho respeto les digo esta cosa, muchas de las personas no saben qué es disensión. Porque yo pregunto qué es disensión y la gente no sabe qué es disensión. Disensión es una división interna que está en el corazón de una persona y está en el corazón de otra persona. Cuando hay una división interna, significa que una persona está pensando algo diferente y otro está pensando algo diferente y otro está pensando algo diferente. Y eso se va a manifestar a la realidad y va a causar una división en el matrimonio, una división en la familia y una división en la iglesia. Entonces, la Biblia dice que Satanás no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y dice que la verdad no está en él y que él ha sido homicida desde el principio. Dice que la verdad no está en él. Él ha sido homicida desde el principio. Y entonces él viene a causar desastre en nuestra familia. Pero ¿por qué pasa esta cosa? Porque muchas veces nosotros desconocemos el significado de lo que Dios nos quiere hablar. Mire, en la cultura judía, todo consejo de Dios se toma como un mandamiento. Lo toman muy importante los judíos. Los judíos se encargan de, bueno, qué disensión, qué es esto, averiguar. Entonces, así como Satanás planifica en lo oculto destruir nuestra familia, nosotros tenemos que ser sabios. Ya usted identifica la disensión en la familia. Usted dice, bueno, diablo, aquí tú no te vas a meter con mi familia es de Cristo. Y usted hace una reunión y le dice a todos los familiares en la casa, mire, hijo, usted cuando compra un refresco, aquí el refresco es de todos los que estamos en la casa. Y usted también compra una torta, aquí compartimos la torta entre todos. Usted compra una pizza, aquí compartimos la pizza en todo. Todo lo que entra acá lo compartimos entre todos porque nosotros somos hermanos, somos familiares y tenemos que estar unidos. Y el diablo no se mete. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? Porque usted cree que hay casas donde hay hasta 2 divisiones, hasta 3 divisiones. El hermano vive aquí, el hermano vive aquí, la hermana vive allá, y entonces hay paredes en la casa donde hay una división interna. Ahora, esa división interna, ¿por qué vino? Esa división interna no vino por de una vez, esa división interna vino previamente a una disensión. Lo que pasa es que no supimos identificar la disensión. Entonces vino la disensión y la disensión hizo que hubiera una división y por eso hay una casa donde uno vive en un cuarto, pasa una pared, otro pasa otra pared y en una casa hay pared como si fuera, hay una casa pero hay como 3 o 4 casas en esa, pues. Cuartos diferentes, salidas diferentes, pero ¿por qué pasa esto? Porque Satanás viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir, mas Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces cuando yo entiendo la palabra disensión, eso no va a pasar en mi casa, eso no va a pasar en su casa, ni va a pasar en su matrimonio, ni va a pasar en su iglesia, porque ya usted sabe que es disensión. Pero si usted o yo paso por alto esta enseñanza que Dios nos está dando acá y hago como que, bueno, no tomo los apuntes, las correcciones necesarias, ¿qué va a pasar? Que el enemigo se puede meter porque ahí es donde viene a destruir. Él no viene a destruir una familia así, llegué y yo voy a destruir la familia. Oye, no, él primero se mete encubiertamente. Entonces nosotros no nos damos de cuenta que el diablo está influenciando nuestra familia para causar una división. Entonces, hermano, debemos ser muy prudentes en esto. Mi consejo es, mi querido y hermano, amigo, que me ven a través de estas redes sociales, tomen consejo. Cuiden su familia, cuiden su matrimonio, cuiden la iglesia que Dios le ha dado, porque mire, ¿sabes lo doloroso que es? Se dura una familia años. Un matrimonio dura 10, 15, 20, 30 años y parece por esos pequeños detalles el enemigo puede destruir una familia, puede destruir un matrimonio, iglesias de 10, 15, 20 años que han sido divididas, hermano. Ahora, ¿por qué pasa eso? Por la disensión. Pero ya usted sabe que es disensión y eso no va a permitir usted no va a permitir que eso suceda en el hogar. Entonces, eso tiene que ver con lo que yo hablaba en estos días. Debemos levantarle descendencia al Señor, pero para nosotros levantarle descendencia al Señor tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras, tenemos que tener un conocimiento de lo que Dios nos está hablando de la Escritura para que el diablo no se meta en nosotros, no tome terreno en mi familia, no tome terreno en el matrimonio y no tome terreno en la iglesia. Pero si yo llego y yo no tomo el consejo, yo tomo la corrección, el diablo se va a meter en mi familia, se va a meter en mi matrimonio, se va a meter en la iglesia y ya cuando de repente ya yo me haya de cuenta, el enemigo ha causado una división.
Mano, son cantidades de divisiones en la familia, divisiones en el matrimonio, divisiones en la iglesia. Entonces, yo debo de ser sabio, mi hermano. Como yo le he dicho anteriormente, el primer ministerio siempre va a ser la familia. Siempre va a ser la familia. Y después la iglesia, pero el primer ministerio es la familia. Preocuparme por atender la iglesia, porque si yo que predico y enseño, yo les predico a ustedes, les enseño a ustedes y yo no cuido a mi familia, entonces Dios me puede decir, bueno, tú le predicas a los demás, le enseñas a los demás, ay, tu familia. Entonces yo debo empezar por mi familia. Esta enseñanza que Dios nos está dando, yo debo identificar, bueno, yo estoy en mi casa y debo identificar si hay una disensión en mi casa. Al haber una disensión, obviamente yo tengo que hacer las correcciones necesarias para que la disensión no vaya a causar una división. Porque, hermano, cuando eso llega a división, hermano, es doloroso, pero causa división en el matrimonio, en la iglesia. Entonces nosotros no queremos que esto pase, hermano. Le damos gracias al Señor por la palabra que hemos compartido, hermano. Bueno, por aquí estamos transmitiendo en vivo de vez en cuando, no todos los días, pero siempre hacemos esa transmisión de vez en cuando. Bueno, lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que esta enseñanza, hermano, haya sido de bendición para su vida. Espero que usted la tome, espero que usted descargue este video por la aplicación en YouTube o otra aplicación y usted lo repita y tome apuntes para que usted pueda ser de éxito, para que el diablo no se vaya a meter en su familia, no se vaya a meter en su matrimonio, no se vaya a meter en su iglesia y vaya a causar una división. Y como dice, hay un dicho que dice mundano, de la guerra avisada no mata a soldados, y si lo mata es por descuidado. Ya Dios nos está avisando de que antes de una división viene una disensión, y Dios nos está avisando que tengamos armonía en nuestro hogar, que tengamos paz en nuestro hogar, que no podamos decir que una cosa es mía, que todos tenemos que tener un compañerismo en nuestra familia. Si nos toca vivir con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros hijos, con la esposa, con lo que sea, usted tiene que tener un compañerismo en su hogar. Y usted tiene un amor y un compañerismo y el diablo no se va a meter, porque sabe una de las cosas que no le gusta al diablo, el amor. Cuando nosotros nos perdonamos, porque nadie es perfecto. Usted no es perfecto, yo tampoco soy perfecto, pero sí podemos pedirnos perdón y decirle, bueno, Señor, bueno, en verdad lo hice mal, discúlpame. No quita nada, no cuesta nada pedir perdón, no cuesta nada. Porque si yo fuera perfecto, yo diría, bueno, ¿para qué yo voy a pedir perdón si yo soy perfecto? No, aquí nadie es perfecto, nadie. Entonces no nos cuesta nada decir, bueno, perdóname, no lo hice como debería, discúlpame, ayúdame, ¿me entiendes? Perdóname. O sea, reconocer sus errores, y eso ayuda mucho en la familia, porque, hermano, lo más importante siempre es Dios. En primer lugar, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y después de esto viene nuestra familia. Entonces, hermano, no es los dólares, no es la casa, no es el carro, no es la moto, no es la propiedad, no es el negocio. Sí son importantes, pero lo más importante es su familia y mi familia. Las demás cosas que le dije anteriormente, esas cosas son necesarias porque las necesitamos, pero lo más importante que yo debo de cuidar es mi familia. Entonces, nosotros muchas veces creemos que nunca que nuestra familia va a estar con nosotros toda la vida. Pero, hermano, muchas veces vemos que hay situaciones donde un familiar parte de esta tierra. Y a veces cuando una persona ve que su familiar parte, la persona empieza a llorar. Y hay quienes lloran porque en verdad le duele el familiar, pero hay quienes lloran porque le duele el familiar, pero también en vida tuvieron para darle y nunca le dieron nada a su papá, nunca le dieron nada a su mamá, nunca le compartieron con su hermano, nunca le dieron más. Entonces en el funeral esas personas lloran más y se desesperan y empiezan a gritar porque le redarguye haberle podido dar algo a un familiar, a su papá, a su mamá, y nunca dárselo. Por eso es que, hermano, aprenda a compartir. Si usted tiene su papá, su mamá, donde quiera que usted vea este video, mándele un pequeño detalle, siempre dígale que lo quiere, siempre dígale que lo ama. A veces nosotros nunca se nos acostumbró decirle a un hermano que lo quiere. Por lo menos a mí me costó mucho, ¿verdad? Porque yo venía de un mundo donde nosotros no nos criaron con eso de te quiero. Entonces yo aprendí a decirle a mis sobrinos los quiero, aprendí a decirle
decirle a mis hijos que los quiero y aprendí a decirle a mis hermanos que los quiero. Pero yo no decía esa cosa. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá nunca me criaron de esa forma. Pues ellos decían las cosas así. Bueno, y uno se crió viendo eso. Pero ahora en adelante yo les digo a mis sobrinos, a mi familia, nosotros tenemos que ser mejores generaciones. Ustedes tienen que lograr lo que nosotros no logramos, pero para eso también debemos trabajar y entender que después de Dios lo más importante es nuestra familia. Trabaje, invierta en su familia, comparta, salga al parque, salga al centro comercial, salga a un restaurante. No nos enfraquemos todo en que la iglesia, la casa, el trabajo, la iglesia, el trabajo, la casa, la iglesia, y pasan 15, 20 años. Nosotros nunca hemos salido al parque con nuestros familiares, nunca hemos salido a visitar algo, un museo con nuestros familiares, o nunca hemos salido a compartir. Todo el tiempo la iglesia, el trabajo, la casa, la iglesia, el trabajo, la casa. Hermano, no es así. Nosotros tenemos que aprender a compartir, tenemos que disfrutar ese tesoro que tenemos, que es nuestra familia. Eso es un tesoro que no tiene precio. Entonces nosotros no podemos descuidar muchas cosas por ese tesoro que Dios nos ha dado. Así que aprovechemos al máximo nuestra familia, abracémosla, digamos que le queremos, que lo amamos, que estamos aquí para apoyarle, y si se equivocó, diga me equivoqué, pero yo quiero mejorar las cosas, vamos a salir, vamos a compartir algo por allá, vamos a comer un helado, hermano, disfrutar su familia, porque después que partamos de esta tierra, no lo vamos a poder hacer. Porque la Biblia dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Entonces muchas veces queremos, de repente después que se nos va un familiar, pues me dicen, oye, no salí, no compartía con ellos. No, hermano, muchas veces vivimos tan afanados por el trabajo, tan afanados por las cosas del mundo, que se nos olvida que no tenemos que tenemos familiares en nuestra casa, que no le llevamos un detalle, que no le llevamos una chupeta, que no le llevamos algo para compartir, que de repente vivimos tan enfracados en la iglesia, el trabajo, la casa, que 15, 20 años nunca hemos salido a un centro comercial, aunque sea a comer un helado, nunca hemos salido a comprar una pizza, hemos visto en una rutina durante muchos años, pero nosotros tenemos que romper eso durante muchos años y dar un vuelco diferente a nuestra familia, compartir, disfrutar, compartir para el parque, y bueno, vamos a llevar una comida, aprovechar esos días que Dios nos da, hermano, porque no vamos a regresar el tiempo. Cada día que pasa no lo va a usted regresar, cada mes, cada año no lo va a regresar. Muchos han querido regresar el día cuando de repente tuvieron para compartir con su mamá, tuvieron para compartir con su papá, tuvieron para compartir con su hijo, y no lo hicieron porque se la pasaban tomando alcohol, se la pasaban pendiente de su trabajo, se la pasaban pendiente, y de repente llegó el enemigo y causó una disensión en la familia y se dividió la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, seamos prudentes, se ora, se ayuna, se estudia la palabra, se congrega, pero también se atiende a la familia y se sale a compartir, a comer helado, a disfrutar un momentico por ahí, a compartir. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio armónico entre la iglesia, la familia y mi persona y el trabajo. Las tres tienen que ir de mutuo acuerdo, no descuidar ninguna de las tres, porque las tres son necesarias. Ni me puedo meter mucho a la iglesia porque también tengo que apartar tiempo para mi familia y tengo que apartar tiempo para mi trabajo. Tampoco me puedo meter en el trabajo porque tengo que pasar tiempo con mi familia y tengo que pasar tiempo con Dios. Tampoco me puedo meter mucho en mi familia porque tengo un Dios que tengo que amar sobre todas las cosas y tengo que tener un trabajo para mantener mi familia. Entonces las tres cosas van juntas. Mantener el equilibrio armonioso para que le podamos dar duro al diablo y el diablo no se mete en nuestra familia, que cuando él venga le demos duro, porque si nosotros cuidamos esas tres áreas, el diablo no se va a meter en nuestra familia y nuestra generación va a ser una generación que va a marcar un antes y un después en nuestra familia, y la gente va a decir, mira cómo era esa familia, ahora cómo ha cambiado, mira cómo es el papá, mira cómo es el tío, mira cómo es el abuelo, mira cómo es los sobrinos, cómo Dios ha levantado a esa familia, cómo ahora a esas personas buscan de Dios, cómo mantienen un equilibrio. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Pero para eso hay que trabajar, para eso tenemos que trabajar, enseñar la palabra y tomar las correcciones que se tengan que tomar y pedirle a Dios que nos ayude y humillarnos delante del Señor. Yo me humillo delante del Señor y le digo, Señor, ayúdame cada día a ser mejor padre. Y cuando yo llego y en una parte yo hice algo que de repente no debía haberlo hecho así, yo digo y le digo, Señor, ayúdame. Yo voy al Padre y le digo, Señor, corrígeme, ayúdame si estoy haciéndolo, pero trato de humillarme. Y si de pedir perdón, yo tengo que pedir perdón porque yo no soy perfecto.
¿Me entiendes? Entonces todas esas cosas nos van a ayudar, hermano. Entonces espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Dele compartir, hermano, dele compartir, porque el algoritmo de Facebook ayuda mucho a recomendar este video a otras personas. Como le dije, video en estos días, creo que fue ayer o antier, tengo un canal en YouTube que se llama @Humberto2004. Ahí tengo aproximadamente como 15 o 16, 17 enseñanzas ahí de edificación para nosotros como iglesia, para nosotros como familia, en los cuales a mí me ha ayudado, ¿verdad? Pero yo sé que le puede ayudar a usted. Y bueno, ahí estamos entonces en contacto. Saludos, William José, siempre estos días también estaba conectado. Bueno, William, yo le compartir y bueno, siempre te he visto conectado ahí. Yo sé que bueno, Dios tiene cosas grandes para ti. Yo sé que Dios te está hablando, hermano, así como me ha hablado a mí, hermano. Y hay hermanos que ven el video y no reaccionan, pero trate siempre de reaccionar o compartir el video, porque eso me ayuda a que la página de Facebook que yo tengo sea recomendada a otras personas y así la enseñanza que pueda ser pueda llegar a otras personas a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios primeramente por permitirme compartir esta palabra, y bueno, gracias a ustedes por prestar atención, por mantenerse ahí en contacto, ¿verdad? A través de los en vivos que yo hago, que Dios me pone el sentir de hacer. Gracias por ese apoyo, ¿verdad? Porque sabemos que es Dios que nos pone el sentir de hacer esto, porque a mí no me gusta predicar en las redes sociales. Yo lo hago porque a mí Dios me mandó a predicar en las redes sociales, y bueno, y tengo que hacerlo en obediencia a Él, porque yo no me gusta predicar esto, pero lo hago en obediencia al Señor, porque sé que muchas personas están siendo edificadas con esta enseñanza, porque hay personas que me han escrito a través de enseñanza que yo he dado, me han escrito, y bueno, yo sé que ha sido de bendición. Hay personas que ven los videos completos, hay personas que ven los videos casi completos, hermano, y yo digo que bueno, gracias a Dios por ese apoyo, y lo que le pido, hermano, siempre tengo orando por este humilde servidor. Mi nombre es Humberto Rodríguez. Oren para que Dios me siga ayudando, me siga dando más entendimiento, más sabiduría, y me siga dando cada día más humildad, porque sabemos que Dios es el que da todo eso. Bueno, bendiciones.